Mi nombre es Diego Alejandro Durango, soy residente de neurocirugía y el tema que vengo a tratar el día de hoy es el enfoque del paciente con dolor lumbar. El dolor lumbar crónico afecta a más de 600 millones de personas en todo el mundo, siendo la principal causa de discapacidad y ausentismo laboral. Se estima que hasta el 84% de los adultos presentan dolor lumbar en algún momento de sus vidas, pero la mayoría de estos episodios son autolimitados. Para el 2010, la lumbalgia fue el principal motivo de consulta del 3.1% de todas las consultas en Estados Unidos y su prevalencia ha sido estudiada por medio de encuestas, estimándose esta entre el 22 y el 48%. Entre las personas con dolor lumbar, menos del 1% presentaron una condición clínica severa como una caudequina, una compresión medular, etc. Aproximadamente 3 a 4% tendrán síntomas consecuentes a una hernia discal o a estenosis espinal y el 5% desarrollarán dolor lumbar crónico intenso e incapacitante. El dolor lumbar lo dividimos en agudo cuando es menor de 4 semanas, subagudo cuando es de 4 a 12 semanas y crónico cuando es mayor de 12 semanas. Dentro de los factores de riesgo que se han identificado tenemos el tabaquismo, la obesidad, la edad con un pico entre los 60 y los 70 años, el género femenino, el estrés físico y psicológico, el sedentarismo, el bajo nivel de educación, la insatisfacción laboral y factores psicológicos como trastornos de la somatización, depresión y ansiedad. Algunos términos son utilizados cuando se quiere describir algunas patologías asociadas a la enfermedad que es el dolor lumbar. Entre ellos tenemos la espondilosis. Cuando hablamos de espondilosis hablamos de la artritis de la columna, vista radiográficamente como una disminución del espacio intervertebral y cambios artríticos en las uniones facetarias. La anterolistesis, espondilolistesis y retrolistesis es un deslizamiento de la vértebra superior sobre la inferior, ya sea hacia adelante o hacia atrás. La espondilolisis lo llamamos la fractura en las pars interarticulares que va a predisponer a espondilolistesis. Las estenosis del canal espinal son estrecheces generalizadas, locales o segmentales del canal vertebral por hueso o por tejido blando, usualmente por hueso, dados los cambios hipertróficos que tienen las articulaciones facetarias y por engrosamiento del ligamento amarillo. El dolor radicular es un trastorno en la raíz nerviosa, usualmente que causa dolor, entumecimiento y cambios en la sensibilidad y debilidad que corresponde a la raíz nerviosa específica, la que está afectada. Y la ciática es algo similar, llamamos la alteración por donde va el nervio ciático, básicamente por la cara posterior o lateral del miembro inferior, generalmente hasta el pie o hasta el tobillo. La lordosis, la cifosis y la escoliosis son las deformidades en el plano sagital y coronal. Esto es una imagen, por ejemplo, de una espondilosis donde vemos disminución del disco del espacio del disco intervertebral, retrolistesis, y acá en el corte axial vemos artritis de la articulación facetaria. Esto es un ejemplo de una espondilolistesis de alto grado, el de 5S1. Esta es su clasificación y acá vemos la repercusión clínica en esta paciente. En cuanto a la etiología, las podemos dividir en dolor lumbar mecánico, que es el dolor que se va a asociar con el movimiento de la actividad física. Entre ellos tenemos entonces la distensión musculoesquelética, las enfermedades degenerativas por alteraciones en el disco, en las articulaciones facetarias, la espondilolistesis, el disco herniado, la estenosis espinal, la osteoporosis y las fracturas, y además las enfermedades congénitas, deformantes. De enfermedades de la columna no mecánicas, entre ellas la neoplasias, las infecciones y los procesos inflamatorios, y muy importante la enfermedad visceral. Los trastornos que están en la cavidad abdominal y en los órganos pélvicos nos pueden dar pseudo-radiculalgias y es importante tener en las etiologías. Muchas etiologías vemos en esta diapositiva, sin embargo, la gran mayoría de los pacientes, hasta un 85%, van a tener un dolor lumbar no específico. ¿Qué quiere decir un dolor lumbar no específico? Es que hay ausencia de una condición específica que sea identificable y que sea pues como tratable. Generalmente este dolor es secundario de distensión musculoesquelética y característicamente mejora en pocas semanas. La compresión de la médula espinal o caudequina es otra etiología muy importante, es poco frecuente, pero la causa más frecuente de esta es la herniación del disco intervertebral, como lo vemos en la imagen,
Una revisión sistemática mostró que el 22% de las compresiones o caudequina a nivel lumbar eran por la hernia de núcleo pulposo en 22.7%, espondilitis anquilosante en 15.9%, igual que en la punción lumbar, y el trauma, el tumor, los tumores, tanto benignos como malignos y la infección varían entre 5 y 7%. En cuanto al cáncer, varía según el tipo y el 20% es una manifestación inicial de malignidad. El dolor es el principal síntoma de compresión medular. Posteriormente sigue la debilidad, el trastorno sensitivo y el compromiso de esfínteres. Los tumores benignos típicamente son de localización posterior, pacientes entre 20 y 30 años de edad. Las lesiones más comunes son los osteocondromas, osteoma osteoide y osteoblastoma. En la imagen vemos un compromiso por un osteoma osteoide, vemos como hay compromiso de parte del cuerpo vertebral, del pedículo y de la transversa de esa vértebra. Cuanto a los tumores malignos, son primarios o son metastásicos. La metástasis son 25 a 40 veces más frecuentes. El cáncer de mama, de pulmón, de próstata, de tiroides y de riñón explica el 80% de los tumores que se diseminan a las vértebras. De todos los pacientes con cáncer, 70% van a tener enfermedad metastásica. De estos, 40% van a tener metástasis en la columna vertebral y 10 a 20% van a desarrollar compresión del cordón espinal, que es más o menos 20 a 30 mil casos por año. La localización más frecuente es en la columna torácica con un 70%, seguido de la columna lumbar con 20% y finalmente la columna cervical con un 10%, y como se muestra en la diapositiva, compromete principalmente el cuerpo vertebral. El mieloma múltiple, el cordoma, el condrosarcoma, el sarcoma osteogénico, el sarcoma de Ewing son los tumores malignos primarios más frecuentes. El dolor es el síntoma más frecuente. El dolor intenso, súbito o empeoramiento habla de una fractura patológica. El objetivo del tratamiento es aliviar el dolor, preservando la estabilidad y la función. El pronóstico es directamente relacionado con el tipo de cáncer, la localización y la extensión del compromiso sistémico. Esto es una resonancia que nos muestra una invasión de la columna vertebral lumbar por un SEA metastásico. Los tumores de la médula espinal pueden ser extramedulares o intramedulares. Los tumores extramedulares pueden ser extradurales o intradurales o ambos. Aproximadamente 40-50% son intradurales extramedulares y de ellos los tumores de la vaina del nervio son los más frecuentes. 20-25% de los tumores de la médula espinal son intramedulares y el 80% de estos van a ser neoplasias de origen glial, ependimomas y astrocitomas. Igual es un dolor lumbar, el dolor lumbar es el síntoma más común, de características axial, difuso, nocturno, que no mejora con el reposo. La osteomielitis vertebral, 2 al 19% de todos los casos de osteomielitis, secundario a trauma, diseminación hematógena o por continuidad, menos del 50% tiene una fuente de infección definida. Cuando hay una fuente de infección definida, lo que se ha visto es que lo más frecuente es que se disemina posterior a una infección del tracto urinario. El organismo más aislado es el coco gram positivo, el 70% de los aislamientos es el estafilococo aureus, predominantemente afecta la columna lumbar y el cuerpo vertebral está afectado en el 95% de los casos. Los síntomas, en el 90% de los casos, el dolor es de inicio insidioso y difuso. Inclusive los pacientes tienen un promedio de tiempo de diagnóstico entre 5 a 8 semanas, que puede ser hasta los 5 meses. Y el gol estándar es la resonancia magnética. El absceso epidural es una emergencia también, es una urgencia médica y quirúrgica. Con 50% son asociados por diseminación hematógena, con una extensión de una disitis, osteomielitis, cirugía o trauma. También la más frecuente se aísla el estafilococo aureus. Más frecuentemente el compromiso es torácico, el dolor axial es el principal síntoma, y el tratamiento es la evacuación quirúrgica más la administración de antibióticos dirigidos. La disitis, la mayoría secundaria de manipulación quirúrgica, se caracteriza por un dolor lumbar intenso, incapacitante 1 a 3 semanas posterior a la cirugía. Los cocos gram positivos también, los más frecuentemente aislados. Sin embargo, 20 a 50% de los cultivos y las biopsias son negativas y el diagnóstico se hace muy similar al resto de las infecciones en la columna vertebral. Las fracturas por compresión vertebral son aproximadamente 4% de los pacientes. El dolor es variable, puede ser el paciente asintomático hasta un dolor incapacitante, puede no haber inclusive historia de trauma, y los factores de riesgo son los factores de riesgo para una osteoporosis, como la avanzada, la terapia con glucocorticoides crónica, el bajo peso, el tabaquismo, el consumo de alcohol, etc. Esto es una imagen
de una fractura de base osteopénica de la vértebra T12. Cuanto a la radiculopatía, son trastornos de la raíz nerviosa, generalmente asociados a cambios degenerativos de la vértebra del disco vertebral. Más del 90% de las radiculopatías lumbares son L5S1 y se va a caracterizar por un dolor, un trastorno sensitivo, debilidad, hiporreflexia, dado de características de la irradiación por el dermatoma y la inervación miotómica. Vemos acá dos imágenes que muestran dos hernias, una L3L4, perdón, L4L5 y una L5S1 que causan obstrucción de las raíces nerviosas y se van a manifestar con una radiculopatía. La estenosis espinal es de origen multifactorial asociado a espondilolistesis e hipertrofia del ligamento amarillo. Típicamente los pacientes afectados son mayores de 60 años. El principal síntoma es la claudicación neurogénica, que se debe distinguir de la claudicación vascular. La claudicación neurogénica es un dolor lumbar y en los glúteos, en la parte posterior de los muslos intenso, que se mejora con la sedestación o con la flexión de la columna. Esto es una imagen donde vemos una estenosis del canal secundaria a una protrusión del disco y de hipertrofia del ligamento amarillo. La espondilitis anquilosante tiene una incidencia de 0.5%, especialmente en hombres menores de 40 años. El dolor tiene características inflamatorias, origen asociado a rigidez matutina, nocturno, que mejora con la actividad física. Otras etiologías muy importantes son la escoliosis, la hipercifosis, etiologías que no son asociadas a los trastornos de la patología de la columna vertebral, como las enfermedades viscerales, el síndrome piriforme y la disfunción de la articulación sacroiliaca. Cuando valoramos el paciente con dolor lumbar, entonces tenemos que tener la historia clínica, el examen físico y las imágenes radiográficas. En la historia clínica vamos a detallar los síntomas que hemos conocido como banderas rojas. Es importante entonces conocer la localización del dolor, la duración, la severidad, los episodios previos de dolor, los síntomas constitucionales, la historia de malignidad, los eventos precipitantes, los tratamientos, síntomas neurológicos, estabilidad o progresión de los síntomas en el tiempo, la historia de recientes infecciones, uso de drogas inyectadas, uso crónico de glucocorticoides, historia de recientes procedimientos de columna y la evaluación del entorno laboral, social y psicológico. Esto es un algoritmo, pues nos ayuda recopilando ya una vez la información en la anamnesis, en el examen físico, a cómo deben de enfocarse estos pacientes, pero básicamente ya lo he mencionado. En cuanto al examen físico, es importante la valoración de todos los sistemas en general. La inspección de la columna y la postura, la palpación y la percusión, el examen neurológico detallado que incluya la valoración de los reflejos osteotendinosos, la fuerza, la valoración de los miotomas, los test de estiramiento del miembro inferior, el signo de la SEC y el signo de Wasserman para radiculopatías altas, los signos de Waddell, que nos van a decir si el paciente tiene alguna patología que podría ser no estructural. En cuanto a los estudios de laboratorio, la mayoría de los pacientes no lo requieren, solamente cuando hay sospecha de infección, malignidad o espondiloartropatía inflamatoria. En cuanto a las imágenes diagnósticas, realmente en esta enfermedad hay una utilidad limitada de las imágenes en el paciente. El uso rutinario y temprano en pacientes sin síntomas graves no es asociado con una mejoría en los resultados. Por el contrario, incrementa el uso de procedimientos invasivos. Los hallazgos anormales en adultos sin dolor lumbar dificultan la correlación entre los síntomas y la imagen, ya que inclusive en el 22 a 67% de los adultos asintomáticos pueden haber protrusiones discales, signos de estenosis espinal en el 21%, cambios osteoartrósicos en el 60% y otros hallazgos en la resonancia que no tienen significancia clínica clara. Entonces eso lo que va a hacer es difícil correlacionar tanto la imagen con la clínica del paciente. En cuanto a la modalidad, podemos utilizar rayos X, tomografía, resonancia. Sin embargo, la resonancia simple es el examen de elección cuando tenemos un paciente que debemos avanzar en las imágenes. Nos va a permitir valorar mejor los tejidos blandos, la patología discal, los ligamentos, las raíces nerviosas, el espacio epidural y el canal espinal. El contraste lo vamos a utilizar cuando tenemos sospecha de infección, malignidad o en los estados postoperatorios. La mayoría de los pacientes, cuando está indicada una imagen diagnóstica, la mayoría de los pacientes con dolor lumbar menos de 4 semanas no requiere imágenes, excepto que haya un deterioro neurológico, una bandera roja.
La radiografía recomendada por pacientes que tienen factores de riesgo por una fractura por compresión o una sospecha de espondilitis anquilosante. Y la resonancia cuando hay infección, signos de Kaplan-Meier o compresión medular, o los pacientes que persisten con signos y síntomas de radiculopatía a pesar de un manejo médico óptimo, síntomas de estenosis espinal y que son candidatos a cirugía. Peligro de las imágenes innecesarias. Vamos a exponer a los pacientes a la radiación, las reacciones de hipersensibilidad y nefropatía por contraste y el potencial de asociación con consecuentes procedimientos que son invasivos, que son costosos y que son innecesarios. Entonces, de ahí de tener unas buenas bases para mandar las imágenes a los pacientes. Tratamiento del paciente con dolor lumbar. Tenemos tratamiento no farmacológico, intervenciones no quirúrgicas y cirugía, pero siempre debemos individualizar los casos. Tratamiento no farmacológico. Recientemente se están haciendo estudios con calor superficial, masajes, acupuntura, manipulación espinal y actividad física. En cuanto a la actividad física, no hay indicación, no hay recomendación de recomendar a un paciente el reposo absoluto. El paciente debe regresar a su trabajo lo más pronto posible. En cuanto al tratamiento farmacológico, la primera línea es, y que más evidencia tiene en el tratamiento del dolor lumbar, son los antiinflamatorios no esteroideos. Tradicionalmente el acetaminofén, sin embargo, una revisión reciente del 2016 de Cochrane dice que el acetaminofén en el contexto del dolor lumbar no fue superior al placebo. Entonces, como primera línea, el tratamiento que tenemos es los antiinflamatorios no esteroideos. Segunda línea, los opioides y otros medicamentos que nos van a ayudar son los antidepresivos, antiepilépticos y los relajantes musculares. Otros tratamientos como glucocorticoides y agentes tópicos no han demostrado tener una buena evidencia, no son recomendados. En cuanto a las intervenciones quirúrgicas, tenemos la infiltración de articulación facetaria, el bloqueo foraminal selectivo, la inyección de esteroide epidural, la inyección intraarticular de la articulación sacroiliaca y la neurolisis por radiofrecuencia, cada una con indicaciones precisas, y hay estudios que han tratado de evaluarlos, no se ha encontrado una más superior que la otra, pero de todas maneras son tratamientos que podemos tener en estos pacientes. En cuanto a la intervención quirúrgica, solo una minoría de los pacientes requiere cirugía. Sin embargo, las tasas de procedimientos quirúrgicos han aumentado significativamente. La mayoría de estos procedimientos se están realizando en los pacientes que tienen un dolor lumbar no específico. Eso también ayuda, podemos impactar en eso porque mandamos exámenes, imágenes innecesariamente, como ya lo dije. Intervención quirúrgica en debilidad severa progresiva, signos y síntomas de Kaplan-Meier, estenosis espinal o radiculopatía que es refractaria al tratamiento médico óptimo por un plazo por ahí de 6 a 12 meses y el absceso epidural espinal. Muchas gracias.